Hoy te doy una idea para decorar de manera sencilla y conjuntada una caja de madera. Mira qué monísima nos queda. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos esta cajita de madera de 20 centímetros de largo. Tamaño interesante para maquinar con las musas. Quitamos bisagras y herrajes varios, guardamos los tornillitos a buen recaudo y empezamos a lijar muy bien toda la superficie, por dentro, por fuera, tapa y base. Le voy a dar una mano de gesso tapando el poro de la madera y también pintura blanca. Busco siempre un fondo blanco, mi lienzo particular, para empezar a crear. Y empezamos por todo lo alto, con un papel de arroz que es una auténtica belleza. Pertenece a la colección Summer Love Story Volumen 1 de nuestros amigos de ITD Collection, que ya os mostré hace unas semanas en un haul. Me encantan ellos, tan enamorados. El fondo, que es de papel de acuarela, tan bonito. Y estas flores de color rosa que les acompañan, monísimas. Ellos serán los protagonistas de la tapa. Extiendo medium para decoupage y coloco el bonito papel de arroz. Lo aliso con los dedos, qué bien se trabaja en superficie plana. Y recorto con una lima de uñas lo que me sobra. Y desde dentro hacia afuera de la imagen extiendo ahora una capa más generosa del medium que hemos usado para hacer decoupage. Así protejo y asiento el diseño a la tapa. Seguimos con ella. Vamos a decorar ahora el borde haciendo un craquelado con cola blanca, que siempre gusta y en cajitas queda de 10. Vamos por partes. Primero poniendo cola blanca y a continuación el color que hayamos elegido para hacer esta sencilla y bonita técnica. En mi caso mi habitual gris perla, siempre elegante. Un tono claro que me permite después seguir jugando con el fondo. Las pinceladas de color las haremos con decisión. No debemos volver a pasar por el mismo sitio, ya que así arrastraremos la cola y la pintura. Procederemos como más nos guste, todo hacia abajo o en horizontal y vertical, como tú prefieras. Empiezo por el frontal y un lateral corto y cuando ya vayan asomando las primeras grietas, sigo de igual manera con el resto de la decoración de esta caja. ¿Qué te parece la idea de hoy? Trabajamos con una cajita de madera. ¿Cuánto puede dar de sí? Se presta a todo. Si te está gustando la idea y es la primera vez que me visitas, te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. A juego con este borde de la tapa, haremos también el craquelado en la parte exterior de nuestra caja. Qué bonito y conjuntado nos queda este trabajo. Para que las bonitas grietas asomen y nos saluden, podemos ayudarnos de un secador de pelo o de la pistola de calor. Así aceleraremos el proceso.
Y aprovecho este tono gris perla para dar color también a la parte trasera de mi caja. Vamos con la decoración de nuestro fondo craquelado. Vienen un par de bonitos papeles para ayudarnos con unos detalles. De este bonito papel de insectos, elijo esta mariposilla, que es la misma que acompaña el papel original. La recorto con un pincel de agua y la pego así, dobladilla, ocupando parte de la base y algo también de nuestra tapa craquelada. Medium extendido, poquita cantidad. Mariposilla colocada y con un cúter o bisturí recorto el papel en la mitad que me indica mi caja. Un corte rápido rasgando el papel. Mira cómo nos queda. Y protegemos ambos cachitos de mariposa con el medium para decoupage, siempre desde dentro hacia fuera de la imagen. Para la otra esquinita de esta caja de madera, unas florecillas, esas que aparecen también en nuestro papel y que acompaña a la pareja enamorada de la tapa. Recorto 3 de distintos tamaños con un pincel humedecido en agua o con un pincel de agua y voy creando mi particular composición. Empiezo por la de mayor tamaño, la colocaremos entre tapa y base y al igual que hicimos con la mariposilla bonita, con el cúter cortaremos el papel, dividiendo a esta bella flor. Medium para decoupage y trabajo protegido. Y seguimos decorando con el resto de las pequeñas flores. ¿Qué te parece cómo queda? Vamos con los laterales de la caja. Para ellos, un par de leyendas que van de perlas con esta imagen de enamorados. Hecho a mano de nuevo de esta plantilla para stencil de 16 x 16. También de nuestros amigos de ITD Collection, y elijo dos palabras que lo dicen todo: True Love, amor verdadero. Con esta pasta fina 3D, pasta para dar relieves a nuestras creaciones, de los amigos de Resin Pro, crearemos estos bonitos relieves. Agarro la plantilla y con una espátula voy plasmando en cada esquina de la caja estas palabras. Le queda muy bonito. Qué bien se trabaja con esta pasta, tiene un acabado ultra fino y nos permite crear un efecto 3D con esta plantilla de letrillas. Le damos ahora color a nuestras leyendas con unos tonos parecidos a los del trabajo, un moradito y un rosita. Monísimos ambos, a juego con las mariposas y las florecitas que acompañan a estas palabras en la base de nuestra caja. Y más color, llega lo divertido, junto otros tonos morados y rosados. Mezclo. Le sumo algo también de un verde bonito y con pinceles de abanico hago salpicaduras varias, cubriendo eso sí con un plastiquillo la imagen de la tapa, que esto sale por todos lados y todo lo pinta. Decoraré así los 4 laterales de la caja. Mira cómo nos queda.
Turno ahora del interior de la caja. La decoraremos también con bonitos papeles. Protagonismo ahora para el volumen 2 de la colección Summer Love Story de los amigos de ITD Collection. Estos papeles tan bonitos de fondos de acuarelas. Los recorto al tamaño del interior de mi tapa y base. Extiendo medium para decoupage y voy colocando estos bellos fondos. Me ayudo del kit antiarrugas, plástico y un papel suave de servilleta para colocar bien estos papeles de arroz en tan estrecho espacio y damos la capa generosa del mismo medium para proteger los trabajos. Bajo el vídeo te dejo los enlaces a la web de ITD Collection, a estos papeles de arroz tan bonitos de la colección Summer Love Story y a la plantilla de stencil. Vuelvo al tono gris perla para dar color al resto de mi caja, los interiores de tapa y base, laterales. Y mira qué bonita luce ya nuestra caja de madera. Vamos a proteger el trabajo. Primero, la tapa. Voy a usar la resina One to One Evershine de nuestros amigos de Resin Pro, que ya me has visto utilizar otras veces aquí en el canal y que me encanta. Es una resina de 2 componentes, epóxica, transparente, muy fácil de usar y con alta resistencia a la humedad, que estos días hace muchísimo calor por aquí. La usaremos para proteger la bonita imagen de la tapa. Podemos mezclarla 1 a 1 en volumen o, como hago yo, en proporción 100-90 en peso, componente A y endurecedor B. Alta resistencia al rayado, reduce las burbujas y deja un brillito especial que enamora. Mezclo durante 3 minutos en ambos sentidos y dejo reposar esta mezcla durante un minutillo. Con cinta de papel protejo el borde de mi tapa para que no caiga resina en mi diseño craquelado. Vierto un poco en una tacita pequeña para que me resulte más fácil ir poco a poco con ella. Y con un palito o cucharita voy distribuyendo la resina por mi tapa. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace de la web de Resin Pro, de esta resina con acabado tan bonito, la One to One Evershine, la genial pasta de acabado ultra fino para nuestros relieves y también un cupón de descuento para tus compras en su web. Le pongo cuidado a los bordes. Paso un mechero o soplete para quitar alguna burbujita que pudiera aparecer por ahí y dejo curar esta resina durante 24 horas. Me asomo al día siguiente y voy quitando la cinta de papel. ¡Qué belleza! ¡Qué brillito! Me gusta muchísimo esta resina de los amigos de Resin Pro. Es precioso su acabado. El resto del trabajo lo voy a proteger con barniz de brillo, borde de la tapa, cuerpo de la caja e interior de la misma.
Ya secas las capas de barniz, vuelvo a poner el cierre y las bisagras a mi cajita de madera. Y así es como nos queda decorada esta cajita de madera para guardar tus cositas o para regalar a quien tú quieras. ¿Qué guardarías tú en ella? Regálame un dedito arriba si te ha gustado este tutorial y compártelo si puedes, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.